La estrategia de control de periféricos quiere significar que si bien nosotros hasta ahora hemos hablado de interrupciones, hemos mencionado en la parte práctica el acceso directo a memoria, eh, no nos queda muy claro cuál es el criterio para elegir una u otra forma que vamos a plantear ahora. Entonces, en este capítulo lo que queremos dar es algunos lineamientos simples, fundamentalmente empíricos, como para tratar de posicionarnos en la selección de la mejor forma de tratar algún dispositivo de entrada-salida. Una microcomputadora consta, como hemos visto, de memoria, dispositivos de entrada-salidas y un microprocesador, que es el que se encarga de controlar todo. Entonces nos vamos a centrar ahora en el manejo de dispositivos de entrada-salida. La primera opción que vamos a hablar es el control por programa de periféricos. ¿Y en qué consiste? La mayor parte de los dispositivos de entrada-salida que se encuentran en nuestro microcontrolador tienen un registro de control que nos dice si está operativo o no está operativo, si está disponible o no está disponible. Entonces, por programa quiere significar que vamos a tener datos que van a viajar entre el microprocesador o microcontrolador y el dispositivo de entrada-salida en un sentido y en el otro. También ese dispositivo de entrada-salida podrá ser programado y también nos volcará su estado. En este caso, el dispositivo de entrada-salida puede ser, por ejemplo, la palabra de estado de una UART en la comunicación serie o del SPI o del conversor analógico a digital. Allí tendremos un flag, un indicador, eh, un, eh, un bit o un conjunto de bits que nos indican si el dispositivo está disponible o no está disponible, o bien si está ocupado o no está ocupado, lo cual son dos formas de ver lo mismo. Lo primero que se nos ocurre es, antes de enviar un dato, y esta es una cosa muy importante porque lo hemos notado que es un error muy frecuente, que antes de enviar un dato a un dispositivo hay que verificar si ese dispositivo está disponible o no. Si tenemos que enviar un string, antes de cada byte que enviemos de ese string al dispositivo, tenemos que verificar que el dispositivo esté libre. No alcanza con verificarlo la primera vez y después enviar un chorro de datos sin verificar cada uno de ellos individualmente si el dispositivo está libre o no está libre. Entonces, en este caso, tenemos antes de escribir la prueba de estados, si no está disponible el dispositivo, volvemos. Fíjense que no nos quedamos enganchados esperando porque eso sería autobloqueante, lo cual para un sistema operativo en tiempo real eso es inhibitorio. Entonces lo que nos queda es pendiente la tarea y volveremos al rato a tratar de intentar de enviar el dato. En el momento en el cual la prueba de estado nos diga que el periférico está disponible, en ese momento enviamos el dato y retornamos. Entonces esta operación entrelazada está vinculada con un dispositivo de entrada-salida que queremos transferir información. Dijimos que tenemos la posibilidad de programar, por ejemplo, la velocidad en la cual va a trabajar, por ejemplo, un periférico impresora. Tendrá una forma de trabajar rápida o lenta, de acuerdo con los requerimientos de cada instancia del programa. Entonces tendremos una palabra de comando en la cual tendremos un bit para programar el modo rápido y otro bit para programar el modo lento. Y tendremos también un conjunto de flags que nos van a indicar cuán operativo está ese dispositivo. Volvamos a pensar nuevamente en una impresora. El dispositivo, la primera pregunta que hacemos es, antes de enviar cualquier dato, ¿el dispositivo está fuera de servicio? Si está fuera de servicio, ahí se generará una condición de error. Esa condición de error podrá transmitirse de alguna forma, un LED que se encienda, una chicharra que suene o algún mensaje en un display que nos diga que el dispositivo está fuera de servicio y que se impidió el procesamiento de datos porque está fuera de servicio. En caso que no esté fuera de servicio, pregunto, ¿está ocupado? Bueno, en este caso, y vamos a ver ahora enseguida cómo salimos de este autobloqueante que tenemos acá, si está ocupado me quedaría esperar que se desocupara. O si no,
pregunto, ¿hubo algún error antes en la transmisión de datos? Si hubo error, nuevamente activo algún mecanismo de avisarle al operador que estamos teniendo algún tipo de error en la transmisión. En caso contrario, si el buffer está vacío, si no tengo nada que transmitir, vuelvo a preguntar para reiterar hasta que haya algún dato para transmitir y transmitirlo. ¿Qué pasa entonces en esta configuración? Acá tenemos 3 bits de estado que nos indican si el dispositivo está ocupado, si el error hay error de transmisión o si el dispositivo está fuera de servicio. Cualquiera de estas condiciones impiden la transferencia de datos. Entonces decimos, en este caso, si el dispositivo está ocupado, el sistema se cuelga. Entonces aquí nos aparece, lo primero, la prueba de estado, dijimos, y la opción de ver cómo sería el programa sobre un Cortex. Lo primero que hacemos es cargar LDR, el registro R7, en este caso. Recuerden esta pseudo instrucción con el signo igual que decía la dirección de la palabra de estado. Luego cargamos el contenido de R7, por ejemplo un registro R4. Ahí estamos cargando el estado en R4. Elegimos el bit de estado que nos indica, por ejemplo acá sería el bit 2, lo cargamos en R5 para verificar ahora una operación de test entre R4 y R5. Dejamos pasar solamente el bit de estado que nos diga si está ocupado o no está ocupado. Entonces, si está en 0, nos quedamos acá, es decir, si está ocupado, nos quedamos aquí dando vuelta en la prueba de estado. Caso contrario, cargamos el puerto en R0, el puerto de entrada en R0 y procedemos a la escritura. ¿Qué pasa si ahora el sistema, como lo hemos visto, se cuelga porque no sale de la prueba de estado? Entonces el sistema se colgaría. Una opción de solucionar este tema sería la de setear un flag de que hay una operación pendiente y que ahí ya tomaría el carácter de semáforo y que a la vuelta reitere el intento por detectar de que hay una operación que está pendiente. Otra opción es incorporar el concepto de timeout o extinción de tiempo. Timeout o extinción de tiempo está queriendo significar que voy a intentar hacer esa prueba durante un cierto tiempo. Es decir, voy a probar de que se queda, que no pasa la prueba de estado por un cierto tiempo. Si se excede el tiempo máximo, fíjense que estamos hablando de tiempo y no de cantidad de vueltas, porque la cantidad de vueltas va a depender, la finalidad del timeout es determinar un cierto tiempo en el cual no se produjo la operación y no una cantidad de vueltas, porque es distinto, ya que el tiempo va a depender de la velocidad del clock si lo considero solamente con la cantidad de vueltas. Es distinto la cantidad de vueltas en un 8051 que en un LPC 4337 o un 1769. Entonces, de acuerdo con el clock, va a ser el tiempo que la cantidad de vueltas va a tardar. Entonces, el timeout se deberá realizar a través de un timer. Si se excedió el tiempo que estaba previsto que intentara, se genera una condición de error. Es decir, si por más de 10 segundos no pude imprimir, significa que hay una condición de error, se atascó el papel o alguna situación parecida, con lo cual nos vemos obligados a generar una condición de error. Aquí lo que hacemos es cargar en este caso lo vamos a hacer simplemente no por tiempo, sino por vueltas, porque se supone que vamos a trabajar con una única frecuencia de clock. No lo vamos a migrar el dispositivo a otro procesador más rápido, más lento. Repetimos la operación anterior del testear el bit de estado y cargamos R6 con la cantidad de veces que vamos a pegar la vuelta aquí intentando aprobar la prueba de estado.
Aquí lo que hacemos es entonces decrementar R6 y cuando llegó a 0 R6, acá estamos haciendo el subtract, seteando los flags con el S aquí, salimos al error de timeout. Caso contrario, seguimos intentando de la misma manera que habíamos hecho antes. Entonces, si pasa la condición del test, es decir, que el dispositivo está en condiciones de ser escrito, lo escribimos. ¿Cuándo conviene hacer esta operación por flag, por testeo de estado? Bueno, esto es una cifra empírica. Esto vale para el caso en el cual el tiempo de respuesta del dispositivo es del orden de la duración de 10 instrucciones, porque más o menos esto es lo que lleva esta prueba. Se justifica la ecualización de tiempos cuando estamos en el orden de 10 instrucciones. El tiempo de respuesta del dispositivo que estamos conectando. Esto es absolutamente empírico. La otra opción es el control por ready. Esta opción no está disponible para Cortex, pero igual la mencionamos porque vale la pena. Esta opción es válida cuando el tiempo de respuesta del periférico es del orden de una instrucción, es decir, que no se justifica trabajar por flag. La sincronización por ready es para aquellos procesadores en los cuales tienen una entrada de ready o de wait o de similares, depende de cómo se llame, que lo que hace es frenar al procesador para sincronizarlo con una memoria o con un dispositivo de entrada-salida. Entonces aquí, por ejemplo, un conversor analógico digital, cuando que el tiempo de respuesta sea similar al tiempo de ejecución de una instrucción, le escribimos, le damos la orden de inicio de conversión. Cuando terminó la conversión, hasta que terminó la conversión, se frena al procesador. De manera que cuando terminó la conversión, se deja continuar al procesador y el procesador no trabaja por medio de un programa, ni por medio de una interrupción, ni nada por el estilo, sino que el procesador se congela hasta tanto el conversor termine con su actuación. Se sobreentiende que, la respuesta del conversor tiene que ser del orden de una instrucción o similar y no de 100 instrucciones, porque si no frenaría el procesador demasiado tiempo. Entonces, esto no es aplicable ni para 8051, ni para ARM, ni para Cortex. Es para ser utilizado con procesadores de la línea Intel, por ejemplo, en los cuales se tienen entradas de sincronización fundamentalmente con memorias. Otra opción es el acceso directo a memoria, que eso lo hemos mencionado a lo largo del curso y lo hemos mencionado en la parte práctica. El acceso directo a memoria será para el caso en el cual el procesador molesta. Es decir, son tareas rápidas en las cuales hacer un programa de este tipo, en el cual fíjense que estamos haciendo esto para leer un dato. Lo que hacemos es cargar R5 con número, R6 con la dirección de un buffer, R7 con la dirección del puerto. Lo que queremos hacer es leer un dato de un puerto de entrada y escribirlo en una posición de memoria, en un buffer de memoria, en un vector en memoria. Y lo que hacemos con todo esto es ir incrementando el puntero con el cual estamos apuntando a la primera posición de memoria libre y decrementar la cuenta de la cantidad de datos que queremos transmitir. En este caso sería de recibir, que sería num. Todo esto es para leer un dato. Entonces, si el dispositivo con el cual estamos queriendo operar es más rápido que el procesador molesta, demora todo el proceso. Para lo cual, lo que hacemos es una técnica muy simple, que es que se conecten directamente al periférico con memoria. El procesador se dedica a otra cosa, en el cual en el Cortex es bastante fácil de implementar por el hecho de tener los bridge, los puentes de entrada y salida. Esos me permiten a mí programar el puerto que quiero leer
y a qué zona de memoria quiero leer y qué cantidad de datos quiero leer, disparar el controlador de acceso directo a memoria y ya de esa manera me desentiendo. Lo mismo, el periférico puede ser un conversor analógico a digital en la cual yo le mando convertir 128 datos porque quiero hacer un filtrado digital, por ejemplo. Entonces de vuelta programo la lectura del puerto del conversor, de datos del conversor, y que escriba directamente en memoria y mientras tanto el procesador se desentiende y se dedica a otra actividad. Y se le avisa cuando terminaron, por medio de una interrupción, se le avisan cuando terminó todo el proceso de transferencia. Esto no es aplicable para 8051 ni para ARM básico y sí para los derivados de tipo Cortex. Y ahora entramos en un terreno bastante conocido que es la parte de interrupción. Y acá nos aparece un concepto nuevo que es handshake. Handshake significa apretón de manos. Apretón de manos quiere significar ponerse de acuerdo. Y esto se entiende de esta manera. Tengo un microprocesador que escribe datos hacia un periférico. Le avisa que los datos son válidos. En el momento que aparecen los datos se genera una señal de avisar al periférico que los datos son válidos. Cuando el periférico guarda esos datos, le avisa datos aceptados. Estas señales tienen distinto nombre de acuerdo con la bibliografía y de acuerdo con la familia de procesadores que utilicemos. Entonces dice que los datos son aceptados y a través de esta interfaz que tenemos dentro de nuestro microcontrolador, se le avisa por medio de interrupción que los datos fueron tomados por el periférico, de manera que en la rutina de atención de interrupción se toma un dato del buffer de datos a transmitir y se transmite nuevamente y se reinicia este proceso. Hasta que llega un momento en que en la rutina de atención de interrupción no se detecta que no hay más datos para transmitir y en ese momento se cancela, se deshabilita esta interrupción y se espera a que haya un nuevo dato para transmitir. En el momento que haya nuevos datos para transmitir, se habilita la interrupción y se reinicia el proceso. Esto de que sea el periférico que me avisa que tomó los datos se llama handshake. Ponerse de acuerdo el generador de datos con el periférico para tomar esos datos y procesarlos. Esto interrupción se acepta cuando tenemos periféricos que tardan más de 10 que demoran más de 10 instrucciones en tomar los datos. Digamos que de vuelta, el número 10 es empírico y si son 15, en una de esas me conviene trabajar por flag y en algún caso con 15 me convendrá trabajar por interrupción. No hay una regla genérica, sino tengo que ver cuán fácil es implementar una opción o la otra. Resumen, ready, tiempo comparable con una instrucción. Interrupción es tiempo de muchas instrucciones. Flag, es decir, por consulta de estado, unas pocas instrucciones, 10 por ejemplo. Acceso directo en memoria, tiempo inferior a una instrucción. Resumimos entonces por flag, por control de programa, periféricos de mediana velocidad, ready para periféricos rápidos, para periféricos de acción esporádica, handshake e interrupciones, y periféricos muy rápidos, acceso directo a memoria. Entonces, interrupciones es lo que nos permite a nosotros que un microcontrolador pueda atender simultáneamente, entre comillas, sabemos nosotros que nos da la impresión de que está atendiendo a múltiples dispositivos simultáneamente, pero no sabemos que no es así. Pero en el caso de trabajar con múltiples periféricos que trabajen por interrupción, tenemos que encuestar cuál es el que nos está pidiendo interrupción. En el caso de tener interrupciones vectorizadas como nuestro Cortex, puede solucionarse el tema porque automáticamente es el periférico el que se identifica. El caso de la señora que estaba haciendo la torta y le tocaban distintos timbres, ahí es el periférico el que se identifica. O la otra, pero hay otro caso en el cual tenemos que ponernos a hacer un tipo de encuesta.
Nosotros sabemos que podemos programar distintos pines de los puertos de entrada como generadores de interrupción. Pero todos convergen, todos los pines que programemos para trabajar por interrupción convergen en un solo vector de interrupción. Y ahí tengo que hacer la encuesta. A ver, ¿cuál fue la patita 5 del puerto 2 o la patita 8 del puerto 0 las que me pidió interrupción? Entonces tengo que hacer una encuesta, lo que se llama poll o polling en inglés. ¿Qué es? La primera de ellas es la encuesta serie. Entonces imagínense, uno está dando una clase tradicional, el profesor mirando el pizarrón o mirando la pantalla de proyección para señalar algo, y alguien le hace una pregunta. Entonces ahí hay varias opciones. La primera es de que el profesor reconozca la voz de quien lo preguntó, que en ese caso la interrupción estaría vectorizada. La otra opción es que el profesor se dé vuelta y empiece alumno por alumno preguntándole, a ver, Pérez, ¿sí? No fue Pérez. López, no fue López. González, no. Y así uno por uno preguntándole. Eso es lo que llamamos la encuesta serie. ¿Quién fue? Yo no fui, yo no fui, yo no fui, hasta que digo, fui yo. Uno fue el que hizo la pregunta. Esto es la encuesta serie. Es fácil de implementar, pero evidentemente es lenta, y el tiempo en el cual tengo una respuesta no es determinístico, porque va a depender si le pego y al primero que le pregunté fue el que pidió interrupción. La encuesta paralelo es la en la que pregunto quién fue, me doy vuelta y alguien levanta la mano. Entonces ahí tengo el estado de todos aquellos, de todos los alumnos, y por ese motivo, en una sola lectura, tengo la información de quién fue el que pidió atención. Entonces, frases a recordar. Rutina de atención de interrupción, ya la hemos utilizado ampliamente. Programa base o enfrente, el que está adelante, el que se está ejecutando. Programa de interrupción o de fondo. Entonces, este es el concepto que se utiliza mucho en la literatura, que es foreground y background. El concepto de vectores de interrupción para interrupciones vectorizadas. Y la latencia, que es el tiempo de respuesta del sistema ante un pedido de interrupción.